Pido, hermanos, si pueden abrir sus Biblias en la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Vamos a leer en este momento del versículo 8 al versículo 16. Para mí siempre es un privilegio poder compartir la palabra del Señor, hermanos, en este día tan lindo que el Señor nos ha dado. Hebreos capítulo 13, versículo 8. La palabra del Señor nos dice lo siguiente: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Vamos al Señor en oración. Padre, gracias por tu santa presencia, Señor, en medio de nosotros. Gracias porque tú estás con tu pueblo. Tú nunca vas a desamparar a tu iglesia. Y en eso nosotros nos paramos. Estamos anclados en esa verdad, que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios, en esta tarde que tú has creado para cada uno de nosotros, permítenos discernir tu palabra y poder ser hacedores, Dios, y no solamente oidores de ella. Que al salir de este lugar salgamos pero aún tan bendecidos, Dios, que vayamos a compartirlo con quienes vayamos a estar, Señor, en cualquier convivio en la noche, Padre, o más tarde. Gracias porque tú nos has salvado, Dios, porque en ti tenemos esperanza viva, esperanza eterna, esperanza en la cual esperamos, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Háblanos por medio de tu palabra, Señor, en tu santo nombre, Jesús. Amén, amén y amén. El libro de los Hebreos, hermanos, esta carta es una carta muy especial. Y esa carta, como su nombre lo dice, la idea, el enfoque era escribirle a los hermanos hebreos, es decir, el pueblo judío que había creído en Cristo. La carta fue escrita alrededor del año 70 y entre el año 70 y 80 después de Cristo, en el cual en este tiempo todavía el pueblo judío tenía el templo, estaba construido el templo todavía, el templo de Israel. Todavía ellos participaban de muchos sacrificios y los judaizantes estaban todavía en su apogeo de los sacrificios y de los holocaustos. Se ubica la carta alrededor del año 70 o un poco antes quizás, porque el Imperio Romano destruyó el templo. Hasta este día no se ha vuelto a levantar el templo de Jerusalén. Pero claramente en la enseñanza de la palabra de Dios, del hermano que escribió esto a los hebreos, les hace constantes exhortaciones y hace menciones acerca de los sacrificios que hacían los judaizantes. En este momento también habían muchos cristianos, judeocristianos, que tenían un bagaje judío, pero que habían creído en Cristo. De hecho, todos los apóstoles eran personas judías, y los primeros feligreses, los primeros que creyeron en Cristo para salvación, eran personas judías. Entonces ellos
tuvieron que dejar muchas cosas, muchísimas cosas. Tal vez nosotros hasta cierto grado podemos solamente imaginar, pero no podemos entender a profundidad lo que los judíos dejaron por seguir a Cristo. Por ejemplo, todas las costumbres judaicas giran alrededor del templo, o giraban más bien dicho, aunque hasta la fecha los ortodoxos y muchos judíos siguen esperando y haciendo muchas festividades y costumbres. Entonces todas las costumbres del pueblo judío estaban girando alrededor del templo. Ustedes y nosotros los conocemos. En la ley, en los primeros 5 capítulos de la Biblia, sobre todo a partir de Éxodo, Levítico, Dios le dio a Moisés la ley. Y entonces el pueblo vivía alrededor del templo, en los sacrificios, todo giraba alrededor de eso. Las fiestas a lo largo de todo el año, los días festivos, tenía mucho que ver con su religión judía. Eso quiere decir de que la religión judaica, ellos iban más allá. Seguir a Cristo representaba dejar todas sus costumbres atrás. Todo lo que apegaba su corazón a sus prácticas como comunidad, como pueblo, como nación. Seguir a Cristo era prácticamente darle la espalda a todo lo que ellos habían aprendido a través de los años. Pero los cristianos habían entendido que Cristo era el Mesías y Él era quien venía a redimir al pueblo de sus pecados. Emmanuel, Dios con nosotros, era nuestro Señor Jesucristo. También muchos de ellos fueron perseguidos. Los primeros judeocristianos perdieron sus posesiones. El escritor a los hermanos hebreos les decían: hermanos, continuemos adelante, fijen su mirada, sus ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Todo entonces era una lucha para los hermanos, o más bien dicho, muchas cosas eran una lucha para ellos. Pero el escritor está animando una y otra vez para que ellos caminen en la gracia del Señor. Pero tenemos en los versículos que leímos, en el versículo 10, algo muy interesante que el escritor les dice, y le dice: tenemos un altar. Ellos, los cristianos, ya no iban al templo para el tema de la adoración, ya no sacrificaban animales, aunque los demás judíos lo continuaban haciendo. Ellos ya no lo hacían. Pero el escritor le dice: tenemos un altar. Por eso esta tarde, noche, deseo hablarles bajo este tema. Sacrifiquemos nosotros sobre el altar que es Jesucristo. Sacrifiquemos nosotros sobre el altar que es Jesucristo. Este versículo 10 aparece en esta lectura de una forma tan penetrante y una forma tan directa. El escritor les dice: hermanos, nosotros tenemos un altar. ¿Por qué les está diciendo tenemos un altar cuando físicamente eso no era cierto? Los cristianos ya no iban al templo y ya no presentaban sacrificios sobre el altar de bronce que todavía existía. Ellos se abstenían de todo esto. Pero entonces el escritor les dice: tenemos un altar. Lo que él les está queriendo decir es: la religión judía todavía tiene un altar que tiene mucho uso. Pero tú y yo, ustedes, tenemos un altar, el cual es la cruz de Cristo. Porque en la cruz de Cristo fue el altar que fue presentado sobre él el sacrificio, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. En él y en esa cruz, Dios Padre recibió con agrado el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Cuando hablamos acerca del altar, hermanos, entendamos un poco la relevancia del altar. Por eso, en primer lugar, quiero hablarles acerca de la relevancia del altar. Surge la pregunta: ¿qué es un altar? Hoy en día, por ejemplo, en las congregaciones, en las iglesias, a veces le llamamos altar a esta tarima, o a veces también se le llama altar al conocido también como púlpito. Pero la verdad que espiritualmente esto no es un altar, más bien es una tarima de madera. Y esto es algo, creo que, fabricado de hierro. Pero ¿qué es un altar?
En el Antiguo Testamento era algo muy conocido. Vamos a tener que ir al Antiguo Testamento para entender las implicaciones del Nuevo Testamento y lo que esto nos puede enseñar a nosotros. El altar, mis hermanos, en primer lugar era preparado por el hombre. La mayoría de hombres preparaban altares, algunos de piedra, algunos de otros elementos, pero la mayoría de altares eran fabricados por medio de piedras. Lo interesante es que los altares eran preparados por los hombres. Ellos eran quienes preparaban el altar. En segundo lugar, el altar era un lugar donde se sacrificaba a Dios. No solamente el pueblo de Israel sacrificaba a Jehová, a Dios, sino también los pueblos paganos entendían este principio, esta realidad acerca de los altares, esta forma de acercarse, esto que el hombre preparaba para los dioses. Pero en el caso del pueblo de Israel, ellos levantaban altares en constantes momentos y constantes lugares para el Dios verdadero. El altar entonces era también un lugar donde se preparaba todo para el sacrificio. Eso quiere decir que el altar prepara el ambiente, preparaba en el Antiguo Testamento los elementos que iban a ser puestos sobre él. En este caso eran muchos animales. Se preparaban corderos, se preparaban esos animales que Dios había dejado específicamente para que el pueblo de Israel pudiera adorar. Entonces, el altar representaba ese lugar, ese pedestal donde se sacrificaba, y lo sacrificado entonces subía como olor fragante a Dios. Y en tercer lugar, el altar era una señal de rendición. Toda persona en el Antiguo Testamento que hacía un altar era una señal de rendición y de adoración para Dios, ya que donde sea que él lo levantara venía un sacrificio, y el sacrificio era fragante, olor fragante, de gran gusto para Dios. El ser humano, desde que existe, entiende esta cuestión de sacrificar para los dioses, de la adoración. Ninguno de nosotros somos ignorantes acerca de nuestros antepasados, por ejemplo. Es más, se cree que las ruinas de Tazumal era un templo en el cual los indígenas sacrificaban en la parte de arriba a sus dioses. El altar y los sacrificios, el ser humano siempre lo ha entendido porque es la adoración. Entonces esto nos lleva al segundo punto que deseo compartir, y es algunos ejemplos de aquellos hombres del Antiguo Testamento que levantaron altares. Ellos reconocieron la relevancia del altar y ellos subieron y crearon altares para sacrificar a Dios. En primer lugar, Abraham, muy conocido por nosotros. Abraham era un hombre que donde sea que él iba, él levantaba un altar. La gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Abraham, donde sea que él iba, él levantaba un altar? Veamos lo que dice Génesis capítulo 12. En el versículo 7 dice lo siguiente la palabra del Señor, y el versículo 8. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí ¿qué? Un altar a Jehová, quien le había aparecido. En primer lugar, miren lo que dice el versículo 8. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Vemos en primer lugar este hombre llamado Abraham. Dios se le aparecía. Noten ustedes la relevancia y prácticamente lo automático que después de una aparición de Dios a él levantaba un altar. O sea que el conocer a Dios, a este hombre Abraham, lo llevaba a preparar sacrificio a Dios, en agradecimiento, en adoración. Él entonces inmediatamente levantaba estos sacrificios
a ese Dios que se le había parecido, al Dios verdadero en el cual usted y yo creemos. Y en el versículo 12 dice que después, cuando él pasó también a Betel, que la palabra Betel significa casa de Dios, él cuando llegó a ese lugar levantó un altar. O sea que él, como el primer creyente, aunque muchos hombres también antes de él, pero él conocido como el padre de la fe, en el sentido de que la palabra nos dice que por su justicia, porque él creyó, se le tomó en cuenta como justicia la fe de este hombre. Él entonces lo que había reconocido y entendido es que donde sea que él fuera, en todo lugar, él quería tener un altar para Dios. Él quería sacrificar a Dios adoración. Quería adorar al Dios verdadero. Hay muchas otras menciones en el caso de Abraham, pero por el tema del tiempo solo vamos a ver estas dos oportunidades. Vemos también a su nieto Jacob en Génesis capítulo 26, en el versículo 25. Miren lo que dice la palabra. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó ahí su tienda, y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. Veamos la relevancia que tiene el altar. Jacob, que era un intruso, bueno, su mismo nombre significaba intruso, pero un hombre que había entendido la relevancia de la adoración a Dios. Miren el nexo que existe entre el altar. Y dice la primera parte del versículo 25: edificó ahí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó ahí su tienda. Ellos habían entendido: mi hogar, mi casa, es donde hay un altar. Donde hay adoración a Dios, ahí me es necesario que yo esté y que yo viva. Donde Abraham iba, él levantaba un altar. Donde Jacob llegaba, de igual forma, en distintas oportunidades, vemos que estos hombres elevaban. ¿Por qué? Nunca se ha preguntado por qué. Porque iban de un lugar a otro y ahí está el altar. El altar, como les decía, ya lo hablamos, a veces juntaban piedras y sobre ellos sacrificaban. Otra oportunidad en el capítulo 33 de Génesis, en el versículo 18, dice lo siguiente: después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar. Y este hombre le puso un nombre y lo llamó el Elohe Israel. Que ese nombre significa Dios, el Dios de Israel. Cuando él llegó a ese lugar, él dijo: aquí voy a hacer mi casa, voy a plantar mi tienda, que era su casa. Y dijo: aquí voy a levantar un altar. Donde sea que ellos se movían, era necesario que existiera un altar. O sea que ellos habían entendido la importancia. Y en tercer lugar, con respecto a los ejemplos del altar, en Primera de Reyes capítulo 18 es muy conocido en el caso del profeta Elías. El profeta Elías, con el celo de Dios, retó a los profetas de Baal y les dijo: veamos entonces quién es el Dios verdadero. Y dice la Biblia que los profetas de Baal iniciaron desde la mañana hasta la mediodía, haciendo sus cultos, sus ritos, cortándose su cuerpo, sangrando, esperando que el Dios Baal pudiera lanzar fuego. Pero la palabra dice de que no cayó nada, a tal grado que Elías en algún punto se empezó como a burlar de ellos. No sabemos si eso es algo muy positivo o es algo con un toque negativo, pero dice la palabra que Elías les empezó a decir: ajá, ¿qué pasó con su Dios? ¿Será que está dormido? En esa burla hay una traducción al español que no dice lo que en sí dice en hebreo, que de hecho quizás no se lo voy a mencionar, pero dice: ajá, ¿qué pasó con su Dios? ¿Acaso él está en el baño? ¿Acaso él está ocupado en otras cosas? Es con el celo de Dios. Pero dice la palabra en el versículo 30, 31, 32, 33 del primer libro de Reyes capítulo 18. Dice la palabra que entonces Elías
arregló el altar de Dios, el cual estaba defectuoso. Claro, como el pueblo se había volcado a los Baales, el altar al Dios verdadero estaba defectuoso. Dice la palabra que Él lo arregló. Puso entonces el sacrificio. ¿Y quién puso el fuego? Dios. Dice la palabra que descendió fuego y consumió todo lo que estaba sobre ese altar. El Antiguo Testamento entonces nos da una amplia gama de enseñanzas acerca de la realidad del altar. Cuando el pueblo de Israel vino y Dios le mostró la tierra prometida, ellos construyeron el templo después de los años de David. Salomón, hijo de David, construyó el templo y ahí estaba el altar de bronce. Desde los días del tabernáculo existió el altar. Ahí estaba el altar de bronce, donde ¿qué hacían los israelitas? Traían sus ofrendas, ellos traían sus sacrificios, y por la fe ellos ponían su mano sobre los sacrificios, y el pecado entonces simbólicamente era traspasado a los animales, y esos animales eran sacrificados. ¿Sobre qué? Sobre el altar. Al tener entonces toda esta información, mis hermanos, y esta enseñanza de Dios para nosotros, cuando volvemos a ese texto que he llamado su atención, en Hebreos capítulo 13, el escritor dice: tenemos un altar. Esa frase es una frase poderosa para los que leyeron esa carta de primera mano. ¿Por qué les digo eso? En primera instancia, toda religión consideraba en ese tiempo que una religión verdadera era aquella que tenía altares. Toda religión verdadera era aquella que tenía lugares donde se sacrificaba a los dioses falsos, y también el mismo pueblo judío tenía un altar donde ellos sacrificaban, ya que el templo no había sido todavía destruido. Obviamente esto fue ya después de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los cristianos quizás veían de lejos cuando pasaban por el templo, veían quizás todavía el humo que salía y decían: están sacrificando. Pero ellos ya estaban en otro momento, ya estaban en otro lugar espiritual. Pero el escritor les dice: tenemos un altar. ¿Cuál es ese altar entonces? Ese altar es la cruz de Cristo. Fue el lugar preparado para que el sacrificio agradable a Dios fuese puesto sobre esa cruz. Así como el altar eran unas piedras que preparaban todo para que el sacrificio fuera puesto sobre el altar, la cruz de Cristo, esa cruz, un pedazo de madera quizás común y sencillo, pero ese fue el altar que Dios preparó. Recuerden algo, mis hermanos: los hombres en el Antiguo Testamento preparaban los altares. En el caso de Jesucristo, Él mismo, Dios preparó su mismo altar. Y en ese altar Él entregó su cuerpo como sacrificio agradable a Dios por usted y por mí. Y en su cuerpo, dice la palabra, llevó nuestros pecados, nuestras rebeliones, toda la maldad que hay en nuestro corazón y que había en nuestra alma, fue sobre Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando el escritor le dice: tenemos un altar, les quiere decir: hermanos, dejen de ver hacia atrás. Nosotros tenemos un altar. No es visible, pero es un altar espiritual. Y de igual forma usted y yo, mis hermanos, tenemos un altar. Sobre ese altar, dice la palabra en el versículo 10, en la segunda parte: del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Esta frase es muy fuerte, pero es muy importante. En el Antiguo Testamento, los levitas tenían el derecho, no de todos los sacrificios, no de los sacrificios expiatorios, pero sí de la mayoría de sacrificios, que cuando el pueblo traía y sacrificaba a Dios, ellos también podían participar de esa carne,
De hecho, eran manjares para los levitas. Era una gran bendición para ellos. Lo que el pueblo traía era sacrificado y ellos podían departir y comer. Solamente la tribu de Leví podía comer parte de toda esa carne. Entonces, teniendo eso en mente, le dice el escritor: nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Es decir, aquellos que no han creído en Cristo, aquellos judíos que continúan en ese culto, en ese tiempo, no tienen derecho de comer, de participar de este altar espiritual. Y de igual forma, hermanos, en nuestro contexto, traído a nosotros, quienes no tienen derecho para ser partícipes del altar de nuestro Señor Jesucristo. Primero, los inconversos no tienen idea de qué es esta bendición. Y segundo, aquellos que confían en sus fuerzas para querer agradar a Dios. El versículo 9 dice: no os dejéis llevar por doctrinas falsas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón. ¿Con la qué? Con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Lo que él está queriendo decir es: ahora nosotros vivimos por gracia, pero aquellos que siguen comiendo viandas, es decir, los que continúan con el sistema sacrificial de las obras, no tienen este altar y no pueden participar de esta bendición. De igual forma, nosotros hoy en día, aquellos que confían en sus fuerzas y no en la gracia de Dios, aquellos que consideran de que por lo que ellos han hecho o van a alcanzar, por los méritos propios, que quieren agradar a Dios en sus fuerzas, no tenemos nada que hacer con el altar de Cristo. Pero aquellos que reconocen que por la gracia de Dios en Jesucristo hemos recibido todo lo que tenemos: la salvación, la fe, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, el poder de Dios, las lenguas, los milagros, toda la bendición de Dios sobre nuestra vida. Cuando creemos que lo recibimos por fe, entonces tenemos participación de ese altar. Usted y yo ya no tenemos que levantar ningún altar. El altar fue la cruz de Cristo. Y sobre esa cruz de Cristo, ahí nosotros nos metemos, nos acercamos a Él. Sobre el altar que era la cruz, y en el Antiguo Testamento sobre las piedras eran puestos los sacrificios. ¿Se recuerdan cuando en una oportunidad Abraham estaba listo para sacrificar a su hijo sobre un altar, representando la ofrenda grata para Dios? Pero dice la palabra que Dios le dijo: espérate, ya ahora ya sé que tú eres obediente. Aquí hay un cordero. Y él dijo: Jehová proveerá, Jehová Jireh. Y años más adelante, Dios proveyó en la cruz del Calvario un sacrificio por usted y por mí. Por eso nosotros ya no tenemos que sacrificarnos por Dios en el sentido de la salvación. Es por fe en el altar y en el cuerpo de Cristo, en el sacrificio perfecto, el cual a Dios le agradó. Dios, así como en el sacrificio de Elías, Dios descendió del fuego, Dios envió fuego del cielo sobre el altar. El fuego representa bendición, pero también el fuego representa ira. Y dice la palabra de Dios que en el madero, Cristo crucificado, la ira de Dios cayó sobre Jesús. Es decir, que fue un altar propicio para el Padre y el sacrificio perfecto para Él. Entonces la ira de Dios cayó sobre Cristo y no sobre usted. Por eso es que ahora gozamos de las bendiciones del cielo y eternamente estaremos con nuestro Señor. Porque Jesucristo, gloria a Dios, porque Jesucristo llevó en su cuerpo la ira de Dios. Lo que en 1 Corintios dice: aquel que no conoció pecado, Dios le hizo pecado para que en su justicia nosotros podamos vivir. Qué cosas más hermosas tenemos del Señor. Dice el versículo 11 y el versículo 12 del capítulo 13: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Cuál es ese simbolismo?
Jesús padeció fuera de las puertas de Jerusalén. ¿Por qué? Porque era aberrante para los judíos lo que Jesús estaba haciendo. Entonces él dijo: yo no tengo nada que ver con el culto judío. Esto es el nuevo pacto. Yo estoy afuera de Jerusalén. Por eso él padeció afuera. Así como los sacrificios en el Antiguo Testamento, los expiatorios, el cuerpo que se había sacrificado de los animales eran lanzados fuera y ahí eran consumidos. Jesús padeció fuera, en un lugar llamado el Gólgota. Su sacrificio y el mío por nuestros pecados para salvación se llama Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No hay otro como Él. Aleluya. Vamos, subamos al monte y Él nos guiará. Entonces el pueblo dice: nosotros tenemos un altar, no hecho con nuestras manos, sino el altar que Dios preparó, la cruz del Calvario y ese cuerpo que se sacrificó, que es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, buscando concluir, mis hermanos, ¿cuáles son nuestros sacrificios hoy en día? Porque si nuestro Señor Jesucristo se sacrificó por nuestros pecados, nosotros de igual forma tenemos algunos sacrificios que nosotros podemos ofrecer a Dios. Y en esto es donde deseo llamar su atención de una forma directa. ¿Cómo ha vivido usted el año 2018? ¿Lo ha vivido sacrificando su vida para el Señor? Ya vamos a ver de qué forma eso se da. Que esta reunión sea una ofrenda de sacrificio de labios a Dios. Vamos a ver por lo menos 4 formas de sacrificio que nosotros damos al Señor. Al finalizar un año, siempre es bueno decir: Padre, gracias, gracias, gracias Dios. Esas son sacrificios. Y el nuevo año: Padre, yo quiero seguir levantando sacrificios delante de ti. En la palabra del Señor dice en Salmo capítulo 51, en el versículo 17, muy conocido quizás por la mayoría de los que estamos acá. El salmista escribe lo siguiente: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. En primer lugar, ¿qué sacrificios podemos ofrecer usted y yo sobre ese altar y sobre ya el sacrificio puesto, que es Cristo, viviendo con un corazón quebrantado? Nosotros ya no hacemos nada, hermanos, para ganar la salvación. No podemos, bueno, ¿y qué puedo decir? No hay nada que nosotros podamos hacer para merecer el amor de Dios. No hay absolutamente nada. Dios nos salvó por pura gracia, por el sacrificio. Claro que hubo un sacrificio. Para nosotros lo recibimos, por decirlo así, gratis. Es por gracia. Pero a Jesús, el Hijo de Dios, le costó sudor de sangre, le costó su cuerpo al Dios Padre. Por eso fue que Jesús en la cruz del Calvario expiró. Antes de expirar, Él dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? A Jesucristo le costó el abandono del Padre, cosa que Él nunca había imaginado que iba a padecer. La unidad trina en ese momento, porque Dios le hizo pecado y la ira de Dios cayó sobre Él, para que nosotros podamos decir: Dios, gracias, gracias. Hermanos, usted ni yo no intentemos comprar nada delante de Dios, nada, ni con obras, ni con buen comportamiento. Todas estas cosas para salvación o para ser más espirituales delante de Dios son trapos de inmundicia. El primer sacrificio que Dios demanda y desea es un espíritu quebrantado, un espíritu humilde de decir: Dios, yo no tengo nada. Señor, tú lo eres todo, y en ese nada y tú todo yo hallo mi fortaleza. Por eso yo soy más que vencedor, porque en mi nada tú eres todo y en mi nada tú te llevas la gloria. El primer sacrificio, el espíritu quebrantado. En segundo lugar, la obediencia. La obediencia a Dios. Hermanos, cuando el Espíritu Santo le habla a su vida en cualquier área,
y usted opta por obedecer, aunque su carne no desee, aunque nada de usted desee, ese es un sacrificio delante de Dios. Sacrificio de obediencia que sube delante de Él. No para salvación, no para ser mejores, sino es un sacrificio para decir: Padre, gracias, porque he entendido lo que tú has hecho por mí. Ahora simplemente permíteme ser obediente a ti. Simplemente permíteme ser obediente a ti. La obediencia a Dios es un sacrificio agradable delante de Dios. En tercer lugar, que es muy interesante, allá en Hebreos, en el versículo 16, encontramos una declaración muy sorprendente. Y dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales que se agrada a Dios. Eso quiere decir, mis hermanos, que cuando nosotros ayudamos al prójimo, nosotros estamos elevando ese sacrificio de agradecimiento a Dios. Por eso, mis hermanos, de la ayuda mutua no os olvidéis, ni de hacer el bien. Todo lo que ustedes y yo hacemos tiene un eco en la eternidad, pero en ningún lugar encontramos que el hacer obras nos gana un lugar en el cielo o nos hace que Dios nos vea con mayor agrado. No, esa frase es muy importante. No confundamos la gordura con la hinchazón. Nuestras obras no tienen ninguna fuerza ni poder sobre nada de la salvación. Pero lo que nosotros hacemos, todo bien que usted le hace, quizás esta noche saliendo de acá, algún familiar, una ayuda mutua. Algunos quizás Dios le ha puesto: regálale esta ofrenda a tu primo, regálale esta ofrenda a tu padre, a tu abuelo. Todo es como que estamos sacrificando a Dios en todo lugar. Sobre la cruz de Cristo y el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo, ahí continuamos llevando sacrificio a Dios. Ayuda mutua, hacer bien, no os olvidéis, porque de esos sacrificios se agrada el Señor. No de algunas vigilias. Uno tiene el corazón únicamente. Algunos buscan orar, buscan desvelarse, buscan ayunar para alcanzar algo de Dios, la salvación, para querer ser mejor. No, mejor ayude a su prójimo. Esos sacrificios son los que a Dios le agradan. Nada puede comprar la salvación. Es totalmente bendición por el altar y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dios se agrada entonces de estos sacrificios, el hacer bien y la ayuda mutua. Por lo tanto, aquí el tacaño ya no cabe. Por lo tanto, aquí el cristiano es llamado a sacrificarse constantemente. ¿Cómo? Ayudando al que tiene necesidad, al que está a nuestro alrededor, a todos, diciéndole esto. Y no para decir: es que yo estoy sacrificando. No, que el Señor reciba eso con agrado y le bendiga a usted en su tiempo. Y en cuarto lugar, y esto es algo poderoso, Romanos capítulo 12, versículo 1, la palabra del Señor nos dice lo siguiente: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mi vida completa, todo mi cuerpo de igual forma, es un sacrificio para Dios. Cuando sus ojos están tentados a observar algo que no le agrada al Señor, pero usted opta por voltear su mirada a otro lugar o quitar sus ojos de ahí, es un sacrificio que le agrada a Dios. Cuando sus oídos escuchan aquellas cosas que no le agradan a Dios y el Espíritu Santo les dice: muévete, deja. Y cuando uno obedece al Señor, mi cuerpo está haciendo un sacrificio vivo. Mis manos, cuando tocan cosas que no le agradan a Dios y el Espíritu Santo dice: vete de aquí corriendo, no lo hagas. Y nuestro cuerpo hace la voluntad de Dios. Esos son sacrificios santos, agradables a Dios. Presenta tu cuerpo. Por eso la fornicación y el adulterio, en la palabra del Señor, el apóstol Pablo en Corintios lo deja muy en claro. Hermanos, este tipo de pecados
son abominables a Dios porque uno le hace daño a su propio cuerpo. Entonces cuando nosotros pecamos delante de Dios, pero cuando optamos por decirle: Dios, mi cuerpo es tuyo, todo cambia. Hermanos, Dios no quiere parte de nuestro tiempo. Dios no quiere ciertos días, ciertas horas. No, Dios lo quiere todo. Todo nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro cuerpo entero. Que nuestros pies anden donde al Señor le agrada. Como ese himno dice: que mis pies puedan siempre ir delante de ti. Eso quiere decir entonces que todo nuestro ser, y esto es lo lindo acerca del nuevo pacto, esto es lo lindo acerca de la gracia, esto es lo lindo acerca del evangelio de Cristo, que ya no se trata de un momento donde Abraham podía levantar esas piedras, poner un altar, poner un sacrificio sobre el altar. No, esto ya es que yo en mi interior soy una morada y el templo del Espíritu Santo, Él mora en mí. Entonces vivo una vida sacrificial agradándole al Señor. Considero personalmente que congregarse es un sacrificio que le agrada al Señor. Cuando estamos juntos, adoración colectiva. Pero aquellos que solo visitan las congregaciones 2 veces al año, 1 vez al año, que nuestro cuerpo completo, Cristo quiere todo. Él quiere todo de usted en este nuevo año. Y este año que ya prácticamente ha finalizado, digámosle: Dios, gracias. Que haya de nuestros labios haya fruto constante de alabanza al Señor, para que nosotros vivamos como un sacrificio agradable al Señor. Por lo tanto, hermanos, tenemos un altar. Claro que sí. Claro que sí. No lo observamos, pero sí, la cruz del Calvario fue el altar donde Dios Padre preparó completamente el sacrificio. Dice la palabra de que ese sacrificio para Él fue un sacrificio hermoso. Fue aceptado delante de Dios. Por eso cuando Cristo entrega su vida, dice la palabra que en el lugar santísimo el velo se rasgó de arriba hacia abajo, para que nadie dijera que fue de abajo hacia arriba con alguna tijera, con algo. No, fue de arriba hacia abajo, representando: este sacrificio me ha agradado. Ahora hay entrada. Ahora mi Espíritu Santo lo va a llenar con poder. ¿Para qué? Para que vivamos una vida sacrificada para Dios. En todo lo que somos, en todo lo que hacemos, un espíritu quebrantado, una vida de obediencia, ayudando al prójimo, perseverando en la oración, hermanos, perseverando en todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Y no olvidemos que donde nuestros pasos, donde nuestros pies nos llevan, seguimos siendo sacrificios a Dios. Por lo tanto, observemos nuestra vida en este año 2019. Oremos. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Todo es por gracia. ¿Qué les parece, hermanos, si levantamos un sacrificio de nuestro fruto de nuestros labios de alabanza al Señor? Padre, gracias por este año, Jesús. Gracias por este año que está culminando. Gracias por tu gracia derramada, Señor. Gracias por cada ocasión que nos pudimos acercar a ti en oración. Gracias por todos los días que nos diste de comer, de beber. Gracias, Dios, por nuestra familia. A ti te debemos todo, Señor. Nada es por nosotros. Todo es por tu gracia y por tu pura misericordia, Señor. A ti sea la gloria. Gracias por los ministerios que tú has desarrollado en la vida de mis hermanos. Gracias por todo lo que tú has regalado, Señor, a la congregación. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, aún por el terreno. Pero, Señor, eres tú, Dios. Todo es para alabanza de tu gloria. Todo es para que tú seas levantado y glorificado. Tenemos un altar, y ese altar es la cruz de Cristo. Sacrificio perfecto, cordero como inmolado. Eres tú, Jesucristo. Ya no se trata de nosotros, se trata de lo que tú hiciste. Regálanos un espíritu quebrantado. Regálanos una vida obediente, Señor. Regálanos un cuerpo, Padre, que te glorifique en todo tiempo. Que lo presentemos en todo tiempo. Todo nuestro ser sea presentado delante de ti, Señor.
los hogares de mis hermanos sean altamente bendecidos, Dios. Todo lo que ellos poseen, todo lo que ellos hacen, Dios. Que podamos entender, Padre, esta vida del nuevo pacto, esta vida del evangelio. Que no se trata, Señor, de viandas. Es decir, no se trata de sacrificios. Se trata de crecer en tu amor y en tu gracia, Padre. Se trata de crecer en el amor con los hermanos, Dios. De esos sacrificios tú te agradas, Padre. No de lo que nosotros queramos presentarte para promovernos a nosotros mismos o promovernos de alguna o de otra manera. No, Señor, guarda nuestro corazón en todo tiempo. Gracias, Señor Jesús, porque tú fuiste ese altar y ese sacrificio. Y sobre esa ofrenda agradable a Dios queremos construir nuestra vida. Queremos construir toda nuestra vida en eso. Finalizando este año, Dios, gracias. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú has hecho, Señor. Porque yo sé que hay muchos de los que están en este lugar que este año han experimentado, Dios, un crecimiento en tu gracia, en tu amor, en tu gozo, en tu paz, de una manera inigualable. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Permítenos vivir para tus propósitos de igual forma este año, Señor. Gracias.